Buenos días, compañeros y maestra. El día de hoy, mi compañero Sergio Gandarilla López y su servidora Daniela Esquivel Morales presentaremos el tema de sensibilidad, especificidad y eficacia diagnóstica para la materia de Análisis Bioquímico Clínico 1 de la Facultad de Ciencias Químicas UG. Primero que nada, se debe conocer qué es un diagnóstico clínico. Se define como prueba diagnóstico a cualquier proceso que pretenda, más que nada, determinar en un paciente la presencia de alguna condición que pueda ser patológica o que no pueda ser observable directamente. El diagnóstico clínico, pues, es el procedimiento mediante el cual los profesionales de la salud, como en este caso un químico y un médico, pues obtienen información o datos que permiten identificar una enfermedad o el estado de un paciente, con la ayuda de varias herramientas que permiten así definir un cuadro clínico. Y pues las pruebas diagnósticas son utilizadas para diferentes fines. Principalmente pues puede ser para descarte de un diagnóstico, para la confirmación del mismo o el seguimiento de una patología. Cuando se realizan pruebas en el laboratorio y para poder brindar resultados como apoyo a un diagnóstico clínico, una vez obtenidos los datos, la situación ideal que quisiera representarse con los resultados es que la prueba o las pruebas realizadas discriminen entre las poblaciones sanas y las poblaciones enfermas, como se muestra en la gráfica, donde la cantidad de valores negativos como personas sanas y los valores positivos como personas enfermas están delimitados por un punto de corte. La curva de frecuencia de resultados obtenidos en la población normal se debería representar netamente separada de la curva de la población enferma, pero se puede presentar de manera habitual, ya que puede haber cierto solapamiento entre ambas poblaciones, entre las poblaciones sanas y las poblaciones enfermas, de manera que un resultado analítico de una persona sana se podría encontrar dentro de la curva de la población enferma y viceversa, considerándose como un falso positivo o un falso negativo. Por lo tanto, la relación que existe entre personas sanas o enfermas y el resultado de una magnitud bioquímica se puede dar de la siguiente manera, donde un resultado positivo para un enfermo se considera como un valor positivo. Un resultado negativo para un enfermo se considera como un falso negativo. Un resultado positivo para una persona sana se considera como un falso positivo y un resultado negativo en este caso se considera como un valor negativo. Con esto se puede decir que habrá tanto individuos sanos en los cuales el resultado se sitúe fuera del intervalo de referencia, denominado como falso positivo, como también habrá individuos enfermos en los cuales el resultado se sitúe dentro del intervalo o rango considerado como falso negativo, como se muestra en la siguiente gráfica. Por lo tanto, para la cuantificación de una medición bioquímica, se presentan factores que pueden afectar el considerar una prueba con valores positivos o valores negativos, por lo que se pretende saber si el resultado se va a permitir incluir al individuo dentro de una población enferma o de una población sana, por lo que la capacidad discriminatoria de una magnitud bioquímica o de una medición ayuda a la obtención de resultados que sean distintos en la población sana y en la población enferma, por lo que su capacidad discriminatoria es inversamente proporcional al área de solapamiento entre las dos distribuciones de la población, tanto sana como enferma, ya que cuanto menos solapadas o menos sobrepuestas estén entre sí, más discriminatoria será la prueba. Y para que ésta se considere ideal para detectar alguna enfermedad o con máximo poder discriminatorio para
una prueba, pues los valores obtenidos en la población enferma serían totalmente diferentes a los valores de referencia. Por ello es necesario establecer un punto de corte o limitaciones donde la probabilidad de padecer la enfermedad y la probabilidad de estar sano sean pues conocidas, ya que es normal que la mayoría de los individuos presente pues un resultado inferior o negativo, que en este caso pues serían verdaderos negativos, pero también habrá algunos que presenten resultados superiores al punto de corte o a la limitación, como ya mencioné, que se consideran falsos positivos, ya que la capacidad discriminatoria pues va a depender de dos variables, tanto de la especificidad y de la sensibilidad. Y para complementar incluiremos el término eficacia. ¿Qué es la especificidad? Es definida como la capacidad de una prueba para identificar a aquellas personas que no tienen una enfermedad dentro del diagnóstico clínico, ya que se refiere a la fracción de personas sanas con un resultado dentro del intervalo de referencia, ya que mide la capacidad de clasificar correctamente a una persona sana con un valor negativo. Y la fórmula que se utiliza es igual al número de sujetos que resultan negativos a la prueba o que no tienen la enfermedad, dividido entre el número de personas que no tienen la enfermedad o están sanos. Esto quiere decir que es la probabilidad de que en un individuo no enfermo en la prueba resulte negativa. Cuando se desea evaluar la especificidad y la sensibilidad de una prueba, pues se deben considerar tanto los datos o resultados de la presencia y de la ausencia de la enfermedad en los individuos que se hayan estudiado y comparar los resultados de la prueba en evaluación con una prueba de referencia o gold standard, ya que la especificidad y la sensibilidad pues son características intrínsecas en una prueba, puesto que ambas son interdependientes debido a que un aumento de la sensibilidad está acompañado por una reducción de la especificidad y viceversa, por lo que a continuación mi compañero explicará el término sensibilidad. Bueno, ahora veremos qué es la sensibilidad. La sensibilidad diagnóstica se refiere al porcentaje de personas enfermas con un resultado fuera del intervalo de referencia. Mide la capacidad de clasificar correctamente a una persona enferma como tal, o a lo que también lo conocemos como verdaderos positivos. Entonces, la sensibilidad nos indica la capacidad de la prueba para detectar a un sujeto enfermo, y nos expresa qué tan sensible es la prueba a la presencia de dicha enfermedad. Estos casos verdaderos positivos corresponden a la proporción de los sujetos que, teniendo la enfermedad, fueron detectados a través de dicha prueba diagnóstica. Entonces, la sensibilidad responde a la siguiente pregunta: si el paciente tiene realmente la enfermedad, ¿cuál es la probabilidad de que la prueba empleada sea positiva o no lo sea? Y para medir la cantidad o el porcentaje de sensibilidad que tiene dicha prueba, se emplea una fórmula matemática que vamos a ver a continuación. Matemáticamente, la sensibilidad es la probabilidad de que una prueba sea positiva cuando la enfermedad está presente en el paciente. Y para determinar cuál es la cantidad de sensibilidad con la que cuenta nuestra prueba diagnóstica, se utiliza la siguiente expresión para determinarlo, siendo que la sensibilidad será un resultado de la división del número de verdaderos positivos sobre el número de verdaderos positivos más el número de falsos negativos. Entonces, al realizar dichas operaciones, obtendríamos la cantidad de sensibilidad con la que cuenta nuestra prueba diagnóstica. Si nuestra prueba diagnóstica tiene una sensibilidad muy alta,
concluiremos que el número de verdaderos positivos va a ser mayor y el número de falsos positivos y falsos negativos va a ser menor, por lo cual va a ser más efectiva para detectar la presencia de la enfermedad. Entonces, si una prueba tiene una alta sensibilidad y el resultado de la prueba es negativa, puede tener una alta confianza en que la persona no tiene la enfermedad. En otras palabras, una prueba con alta sensibilidad ayudará a descartar la enfermedad cuando el resultado sea negativo y nos ayudará a saber que la enfermedad está presente cuando por el contrario el resultado es positivo. Es por ello que la importancia de la sensibilidad en la prueba diagnóstica es muy elevada, ya que mientras más sensible sea nuestra prueba, más confiables van a ser los resultados en cuanto a la presencia de la enfermedad. Para tener más clara la relación entre los diferentes conceptos, tenemos la siguiente imagen. Del lado izquierdo tenemos a los que son considerados elementos relevantes, los cuales son los falsos negativos, todo esto, y los verdaderos positivos, que están en color verde. Con ello podemos calcular la sensibilidad dividiendo los verdaderos positivos entre el total de elementos relevantes, que sería la sumatoria de los falsos negativos y los verdaderos positivos. Por otro lado, en contraste, en esta imagen también podríamos explicar lo que es la especificidad o cómo se calcula. Para ello tendríamos que identificar los verdaderos negativos, desde esta parte, y los falsos positivos, que están en rojo. Y para hacer el cálculo de especificidad, dividiríamos los verdaderos negativos o el número de verdaderos negativos sobre el total de elementos no relevantes, que sería los verdaderos negativos más los falsos positivos. Se hace esta comparación o este contraste entre los dos términos porque suele confundirse y los dos tienen una importancia en la prueba diagnóstica, lo cual vamos a ver a continuación. ¿Qué es la eficacia? La eficacia diagnóstica es el porcentaje de personas clasificadas correctamente con la prueba como personas enfermas o sanas. Para calcular la eficacia que tiene nuestra prueba diagnóstica se utiliza la siguiente fórmula, donde la sumatoria del valor negativo y el valor positivo se dividirá entre la sumatoria del valor positivo más el falso positivo más el valor negativo más el falso negativo, y el resultado de dicha división se multiplicará por 100 y obtendremos la cantidad o el porcentaje de eficacia con la que cuenta nuestra prueba diagnóstica. Así pues, a modo de resumen, para calcular el porcentaje de especificidad se va a dividir el verdadero negativo sobre verdadero negativo más falso positivo, y esto se va a multiplicar por 100. Para calcular la sensibilidad se va a dividir el verdadero positivo entre la sumatoria de verdadero positivo más falso negativo y se va a multiplicar por 100. Y por último, para calcular el porcentaje de eficacia se va a sumar los valores de verdadero negativo más verdadero positivo y se va a dividir sobre la sumatoria de verdadero positivo más falso positivo más verdadero negativo más falso negativo, y todo ello se va a multiplicar por 100. Bueno, a continuación tenemos un ejemplo para ver cómo se aplican dichas fórmulas y estos criterios que hemos estado viendo alrededor de toda la presentación. Bueno, dice, se está evaluando una nueva magnitud bioquímica para diagnosticar una enfermedad. Se realiza un estudio en el que 85 personas enfermas presentaban resultados positivos de la magnitud bioquímica, a los cuales se les considera verdadero positivo, pero 18 presentaban un resultado negativo o los falsos negativos. En cambio, de 110 personas sanas, 101 presentaban un resultado negativo
a los cuales se le considera verdadero o negativo, y a 9 un resultado positivo. Entonces, aplicando las fórmulas, tenemos que el porcentaje de sensibilidad sería dividir las 85 personas entre las 103, que sería el total, y multiplicarlo por 100, lo cual nos daría un 82.5% de sensibilidad en esta prueba. En cuanto a la especificidad, tenemos que dividir las 101 personas que presentaban el resultado negativo entre el total, que serían 110. Se multiplica por 100 y obtenemos que la especificidad de esta prueba diagnóstica es de 91.8%. Y por último, el porcentaje de eficacia se va a obtener al hacer la sumatoria total, que serían las 85 personas consideradas como verdadero positivo más las 101 personas que eran el verdadero negativo sobre el total de personas consideradas en esta prueba diagnóstica, que son 213, y obtendremos un total de 87.3% de eficacia en nuestra prueba diagnóstica. De este modo se puede aplicar los conceptos que hemos estado viendo alrededor de toda la presentación, y a continuación lo veremos de otra manera más tabulada. Aquí tenemos la tabla de la distribución de los resultados de la prueba en función del estado de salud. En ella se tabula la cantidad de enfermos, la cantidad de sanos, cuántos de ellos resultaron positivos y cuántos de ellos resultaron negativos, y por último los totales. De esta manera se tabularía los datos del problema a modo de ejemplo que teníamos anteriormente. Entonces, a modo de conclusión, si en un resultado bioquímico o prueba diagnóstica se obtiene una posibilidad del 50% de que el individuo esté enfermo o sano, la prueba bioquímica o diagnóstica no sería mejor que echar una moneda al aire, porque nada más estaríamos adivinando. Al carecer de esta eficacia, de sensibilidad y de especificidad, la prueba no nos serviría absolutamente de nada. Y bueno, esto sería todo de nuestra parte. Esperemos que les haya quedado todo muy claro, que no tengan dudas, y pues aquí les dejamos las referencias por si tienen alguna duda. Y gracias por su atención. Nos vemos en un nuevo video.